Muy buenos días a todos. Espero que estén de maravilla en sus casas o en sus consultorios, ya listos para una mañana de plática, charla del manejo del dolor. Como siempre, Fernando, muy agradecido por la invitación, muy agradecido con Septodont por tomarme en cuenta y poder participar con ustedes en este tipo de foros. Y a su vez quiero agradecer a CUA, al licenciado Joaquín y a todo su equipo de trabajo, Diana, Octavio, Israel, Juan Pablo, que sin duda sé que me faltan muchísimos colaboradores dentro de CUA, pero a cada uno de ellos muy agradecido por siempre estar al pendiente de toda la sociedad odontológica con este tipo de charlas y bueno, sin más preámbulo, me gustaría primero que nada platicarles que estamos en la ciudad de Saltillo, está en el norte del país, para los que no son de México, estamos al norte del país, casi frontera con Estados Unidos, y pongo esta fotografía porque en marzo de este mismo año tuvimos nuestro 9º congreso anual y fue prácticamente días antes de que se declarara el tema de la pandemia en nuestro país. Y la coloco porque pues obviamente es llena de nostalgia que días antes de este evento, o sea, todo era normal. Hoy nos estamos cuidando de sobremanera, todos tenemos este tema que nos aqueja lamentablemente. Y obviamente como seguimos sin comprender del todo el comportamiento de esta enfermedad y su evolución, pues vamos a tener que aprender a vivir con ella y seguirnos cuidando. Obviamente, hasta esta etapa yo creo que ya todos tenemos algún conocido, algún familiar que ha salido positivo a esta enfermedad, a este virus, ha sido contagiado. Y me permito hacerle un pequeño homenaje a uno de mis exalumnos de mi primera generación, el doctor Edgar González Chaparro, que lamentablemente fue alcanzado por esta enfermedad y perdió la batalla, dejando a muchos amigos y a su familia con un dolor muy grande. Dejó 4 hijos, el doctor era una excelente persona y la verdad es que hasta el momento tanto sus compañeros como las personas que participamos dentro del instituto nos sigue generando bastante pena esta situación que se presentó. Así que, doctores, no nos resta más que cuidarnos, no podemos no trabajar. Los que tengamos que salir a trabajar, por favor, todas las medidas que se puedan llegar a tener dentro de nuestra consulta no son suficientes, pero hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y sin más, un tema que a mí me agrada muchísimo es la anestesia. Como endodoncista, el manejo del dolor en nuestros pacientes es importantísimo. Y obviamente desde la licenciatura y en el posgrado, pues tenemos las clases de anestesia y siempre hay una situación importante aquí. O sea, sí, ya vimos la teoría, pero resulta que llega mi paciente y tiene dolor. Entonces, esto es lo más estresante que puede existir, tanto para el paciente como para uno como operador, porque a veces el paciente nos refiere que siente totalmente adormecida el área donde estamos trabajando, pero al momento de que nosotros activamos nuestra pieza de alta velocidad en la cavidad, el paciente pega un brinco. Y bueno, está muy relacionado a los canales emergentes de sodio y potasio que se desarrollan en esta situación, canales de sodio resistentes a la tetrodotoxina, y obviamente esto es causado en muchas de las ocasiones por nosotros por el tema de un mal bloqueo. ¿Y cómo logramos una anestesia efectiva en mi paciente? Obviamente vamos a ver ciertos puntos. Quiero empezar desde lo más básico hasta irnos a un poco de la fisiología de nuestro sistema nervioso, de cómo se da la conducción, posteriormente alguna introducción a los grupos de anestésicos que existen o que existieron y que hoy en día nada más vamos a hablar de los más importantes que sí están con relevancia clínica. Algunas de las situaciones que pueden llegar a suceder en pacientes embarazados y la seguridad que da para el trabajo con pacientes tanto pediátricos como adultos. Entonces,
Empecemos con un tema que a mí me gusta mucho, la empatía. La empatía es algo que debemos de tener por nuestros pacientes. Y más adelante vamos a ir viendo por qué la empatía, pero ustedes mismos saben que ningún paciente o muy pocos pacientes nos podrán decir que el ir a nuestra consulta es algo que realmente les agrada, que su estancia en nuestro consultorio es grato. Entonces, aquí empezamos con la empatía y lo primero que yo hago y que les digo a mis alumnos, siempre le tenemos que creer al paciente que le duele, si él está diciendo que le duele. Aunque estemos topados, aunque ya hayamos colocado una cantidad exagerada de anestesia de acuerdo a nuestro conocimiento, y hoy vamos a aclarar qué tanta anestesia puedo llegarle a colocar a un paciente sin generarle algún problema. O sea, las dosis máximas recomendadas. Y obviamente dentro de la empatía, pues sabemos que tenemos tanto dolor psicológico como físico. Y el dolor psicológico empieza desde que el paciente programa su cita con nosotros y sabe que de una u otra forma el acudir con el dentista no es lo más gratificante del mundo. Y obviamente tenemos el dolor físico. El dolor físico, de eso nos podemos encargar bastante bien nosotros durante la consulta del paciente, pero hay que dejar que el dolor físico nada más sea por parte de él, que ahorita lo vamos a revisar. El dolor psicológico yo lo puedo llegar a categorizar en dos puntos. Las experiencias previas de otros que nuestros pacientes tienen esa capacidad de escuchar en alguna reunión, escuchar por algún tío, los abuelos y agarrarlas como propias. Y agarrarlas como propias y entonces ellos generan una psicosis hacia nosotros y sin una experiencia previa ellos dicen que el dentista es lo peor y que hay dolor. Y la otra son las experiencias previas propias, que es también muy normal que pacientes hayan visitado otros consultorios y que se les haya generado algún procedimiento que les haya producido muchísimo dolor. Entonces, cuando nosotros trabajamos con pacientes que tienen un dolor psicológico, ¿sí? O que todo lo que está alrededor de él les va a causar dolor, por así pensarlo ya, por así disponerlo, es donde nosotros tenemos que trabajar con esa empatía y generar la confianza necesaria. ¿Por qué, doctores? Hasta nos hacen películas, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de ver esto, y la verdad es que yo vi un fragmento cuando estaba en la licenciatura hace muchos años. No hagan números, por favor, pero resulta que esto y lo aguanté como, no sé, 15 minutos, donde un odontólogo es supuestamente una persona malvada y les hace daño a sus pacientes. Y entonces, imagínense, si la sociedad nos está categorizando como algo que no está padre, pues imagínense al momento de que ya realmente requieres de la atención. El dolor físico, como bien les comenté, obviamente es un daño a un tejido. Y esto es real, no es aparente. Obviamente, los pacientes responden de formas diferentes a los estímulos físicos. Pero prácticamente caries, que aquí en las caries ustedes bien saben que no depende de la profundidad de la cavidad para que el paciente tenga síntomas. En muchas de las ocasiones tenemos cavidades en donde radiográficamente pareciera que está comunicado y el paciente está como si nada y no tiene estímulos dolorosos. Lo remiten a la consulta. ¿Por qué? Porque se le junta alimento o porque el doctor que lo va a atender sabe que requiere de otro tipo de procedimiento y requiere de la endodoncia, entonces lo envía con nosotros. Y hay caries súper superficiales que el paciente muere de dolor porque hay una exposición de esa dentina y nosotros sabemos que esa dentina al estar expuesta por medio de los túbulos dentinarios se puede llegar a generar una transmisión de dolor, un impulso doloroso, el cual no es controlable por el paciente y necesitamos atender. Traumatismos, que son muy comunes en pacientes jóvenes sobre todo, y obviamente los procedimientos dentales, tanto previos o como hacemos, que pueden llegar a generar dolor en nuestros pacientes. A todo esto, obviamente, nosotros en la consulta tenemos que identificar el umbral del dolor del paciente. Desde que empezamos a platicar y desde cómo llevamos la anamnesis de nuestro paciente, podemos ir diferenciando si el paciente es un poco sensible o es demasiado sensible. En esta postura, tenemos que un 15% de nuestros pacientes van a ser hiporrespondedores, el 70% de ellos va a ser normorespondedores y el 15% hiperrespondedores.
¿A qué me refiero con esto, doctores? Y de hecho, si ustedes se fijan, les pongo como una especie de semáforo, donde aquel paciente que es hiporrespondedor, pues va a ser un paciente de lujo en nuestro consultorio, le vamos a hacer procedimientos un poco más invasivos o a lo mejor vamos a poder hacer bastantes cosas sin la necesidad de una anestesia tan profunda. Pero eso no quiere decir que los demás pacientes se vayan a atender así. Aquí es donde yo siempre recomiendo, todos los pacientes deben de ser tratados como si fueran hiperrespondedores. Y aún y con todo esto, en muchas de las ocasiones, y conforme va paseando la clínica, a veces demeritamos esta información que les estoy pasando, y como una cita a lo mejor previa, el paciente ni se quejó, accedemos a terminar, por ejemplo, algún procedimiento sin una anestesia profunda, y esto puede llegar a generar que sea una cita no grata para el mismo. Y aquí es donde nos damos golpes de cabeza por no llevar un protocolo de trabajo adecuado sin importar la situación clínica del paciente. Y también tenemos el umbral del dolor, en donde cuando el paciente tiene un umbral del dolor es bueno, aquí lo pongo en verde. Yo recuerdo que tenía un tío, mi tío Enrique, en paz descanse, él, excelente odontólogo, pero no le gustaba que lo anestesiaran a él. Y recuerdo haber escuchado, y porque conozco al endodoncista, que le hicieron una endodoncia sin anestesia. Entonces, yo digo, ¿cómo te puedes aguantar el dolor de que te toquen el tejido pulpar y no permites un anestésico? Bueno, a él no le gustaba que lo anestesiaran y era con un umbral del dolor altísimo. Y bueno, ahí tenemos el umbral del dolor bajo. Obviamente, lo categorizamos como algo malo, porque obviamente es un paciente que en el sillón puede llegar a exagerar tanto todos los estímulos que le estamos generando, que también se comporta como algo que no quisiéramos tener al momento de estar trabajando al día a día. Como cosa adrede, en la práctica privada, les va a pasar, bueno, igual en la licenciatura les va a pasar el día de los pacientes sensibles, en donde a ninguno le hace efecto la anestesia, en donde estamos batalla y batalla, y terminamos como si hubiéramos corrido un maratón, cansados, agotados, porque esto nos genera mucho estrés. Entonces, evitar el estrés de nosotros está relacionado directamente con el control del dolor del paciente y de esta manera el paciente se va a sentir mucho más cómodo. Ahora, yo cuando llega mi paciente y hago la entrevista, generalmente en esa anamnesis que les comentaba, empiezo a platicar con él. Se recomienda y se ha descrito que las escalas visuales análogas sirven muchísimo. Claro que sí, y sobre todo para pacientes pediátricos, en donde a veces no saben expresar el cómo se sienten. Yo generalmente la pregunta que le hago a mi paciente, y espero que le sirva, es del 1 al 10, ¿cuál es la experiencia más dolorosa que has tenido en tu vida? Y dejo que el paciente me platique su experiencia dolorosa y luego le digo, bueno, del 1 al 10, ahorita, ¿cómo te sientes? Y entonces ya podemos empezar a categorizar tanto el umbral del dolor del paciente como cómo se siente en ese momento. ¿A qué me refiero con esto? Porque va a haber pacientes que a lo mejor te van a decir que se fracturaron porque iban en la moto y se cayeron y dieron maromas y se expuso el hueso, y entonces él dijo que le dolió un 7 y que la muela hoy le duele pues un poquito menos que en esa ocasión. Entonces estamos hablando que es un paciente que aguanta demasiado, pero a la vez vamos a encontrar pacientes que a lo mejor una uña enterrada, el corte del cabello, algo le genera incomodidad, y aquí podemos llegar a tomar una relación entre el dolor que puede llegar a experimentar y cómo es en verdad sus sensaciones hacia el dolor. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos el efecto nocebo. El efecto nocebo es el gemelo malvado del efecto placebo y consiste en sufrir una serie de eventos adversos como consecuencias de creer que un medicamento o terapia no funcionará o nos perjudicará. Y aquí viene bien relacionado a esta página. Miren, me di la tarea de buscar en diferentes páginas, estaba buscando algunas imágenes precisamente para la presentación, y me doy cuenta que hay N cantidad de páginas donde dice los 5 puntos que odio del dentista, los 10 puntos que la gente odia del dentista, páginas en Argentina. Un saludo muy grande a Argentina. Hace unos días estuve hablando con el doctor Carlos Cantarini, ojalá que me pudiera estar escuchando. Si es así, un abrazo al doctor García Puente y al doctor Goldberg, que gracias a Dios los hemos tenido acá y hemos aprendido bastante de ellos.
Y esta página me llamó la atención y de hecho dice, tranquilo, es solo un pinchacito. Obviamente, dos de las cosas que más aquejan a los pacientes, independientemente de que haya muchas aquí descritas, es el piquete de la anestesia y la pieza de alta velocidad. Son las dos cosas que el paciente más odia. Sí, obviamente, el tiempo en la sala de espera, el olor a dentista, que doctores, hoy en día hay muchísimos componentes en el área odontológica que podemos llegar a utilizar, evitando a lo mejor en ciertos momentos o en la medida que se pueda, el eugenol, que es el olor característico de nuestra consulta. Y luego, después de que leo estas páginas, encuentro un tema que se llama odontofobia. Y la verdad es que nunca le había prestado atención. Yo había visto miedo al dentista, pero así como una fobia. Yo decía, ¿cómo? Y me empiezo a leer diferentes artículos y dice que el 9% de la población mexicana padece odontofobia. Esto es un estudio del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La Organización Mundial de la Salud dice que el miedo al dentista, llamado odontofobia, afecta a un 15% de la población mundial. En España, 3 de cada 10 españoles sienten miedo y ansiedad a la hora de ir al dentista. En Estados Unidos, en este estudio del doctor Betton, el miedo dental afecta el 36% de la población y solo el 12% presenta una fobia a ir al dentista. Entonces, imagínense, se estima que 1 de cada 10 personas padece odontofobia. Es un contexto que no discrimina ni género ni edad. Entonces, buscando un poquito más, me encuentro con esta página que es española y es una clínica y dice sinmiedoaldentista.com. Y resulta que ellos se han dado la tarea abrir un espacio psicológico, psiquiátrico, con un equipo de profesionales que acompañan al paciente que tiene miedo a ir al dentista y lo acompañan y le explican todo durante su travesía por la atención dental para que estos puedan lograr y puedan pasar esta fobia. Entonces, así que tenemos muchas cosas en contra y el dolor y la fobia al dentista son una mezcla mortal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente tenemos que tener confianza. El paciente tiene que tener confianza en nosotros y tenemos de preferencia que tener espacios limpios, iluminados, frescos, tratar de mostrar que tenemos higiene, tecnología, que podemos llegar a atender al paciente y que vamos a tener todas las herramientas necesarias para poder resolverlo. Y de esta manera el paciente probablemente disminuya su ansiedad. Pero hay otro punto. Como bien les comenté, el tiempo de la sala de espera es importantísimo. Yo comparto clínica con mi esposa, que es odontopediatra. En el diseño de la clínica hicimos una división, cada quien tiene su sala de espera, su oficina y su área de trabajo, con la finalidad de evitar que los niños estén brincándole a los pacientes que vienen a consulta conmigo, porque vienen muchos de ellos con dolor. Aún así, si yo por cualquier cosa tengo esos días saturados en donde me llega un paciente de urgencia y uno de los pacientes tiene que esperar más tiempo de lo debido en la sala de espera, que la verdad es que a mí me estresa eso, evito a toda costa. Imaginen él con dolor, mi esposa atendiendo un niño de esos que se comportan como cantantes, gritan todo el tiempo y resulta que el paciente se estresa mucho más. Entonces, hay ciertos puntos que debemos de considerar para nuestra sala de espera y para nuestra área de trabajo. La música creo que tiene mucho, mucho que ver. Entiendo yo que todos tenemos afección por ciertos géneros musicales, pero esos los podemos dejar para la fiesta. Yo recomendaría que en la consulta tengamos música un poco más relajante, música covers instrumentales, etcétera, que nos puedan llegar a generar una atención mucho más adecuada. ¿Por qué? Porque disminuye, en este estudio del YOE del 2016, perdón, vemos que la percepción en ciertos gigahertz en la música nos va a generar una mejor respuesta a los tratamientos odontológicos, en este caso endodontales. Otro punto es la aromaterapia, ¿sí? Olores como cítricos, olores como lavanda,
y el olor del mismo doctor son predisponentes para que el paciente se sienta cómodo. La verdad es que no es lo mismo atender a un paciente recién bañado que venir del gimnasio y ponerte el disfraz de doctor y atenderlo. El paciente lo va a percibir, trabajamos a menos de 10 centímetros de él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y obviamente que el ambiente de nuestra consulta sea agradable y tenga un buen aroma. Esto va a ayudar a que el dolor y el miedo pueda ser reducido y este estudio es muy interesante. Esto es el efecto psicosocial o psicológico, ¿sí?, hacia la percepción del dolor en un ambiente dental. Y en este estudio nos mencionan que podemos incluir música, podemos incluir aromas dentro de nuestra consulta y obviamente podemos tener también distracciones en videos como videos graciosos o alguna pantalla que nos haga que el paciente esté distraído y así de esta manera el dolor no se percibe de la misma forma como se ven las gráficas. Tenemos que hacer servicio, el servicio tiene que ser sencillo, con calidez. Por favor, doctores, lo primero que hay que hacer para trabajar es parecer odontólogos. Este estudio me genera mucho sentido. En el Hospital de San Borja, de Arriarán, se presenta un estudio con los residentes y mandan a los residentes con fachas distintas a la recepción y los pacientes hacen un llenado, un tabulador. Y obviamente no es lo mismo que encontremos a un médico con el atuendo de doctor, que se vea alineado, se vea limpio, a que este doctor me va a quitar el dolor. Entonces, comparto mucho la idea de que tengamos espacios limpios para finalizar este tema, bien aseados y su personal agradable, atento con los pacientes. Ahora, dejando ya un poco de parte el lado psicológico del paciente, vámonos a la parte fisiológica. Y obviamente para entender la fisiología de la conducción, iniciamos con el potencial de reposo neuronal. Entendiendo que son muchas de las fibras que vamos a atacar dentro del área de anestesia y obviamente en endodoncia al menos, las que más importan son las fibras A delta y las fibras C. El potencial de reposo neuronal, ¿sí? A lo largo de las fibras nerviosas, si ustedes se fijan, vamos a encontrar gran número de canales de sodio, canales de potasio, bombas de sodio y potasio. De estos tres elementos va a depender la transmisión del impulso nervioso. Cuando la neurona está en su potencial de reposo, los canales de sodio y potasio están cerrados. Y si ustedes se fijan, ahí se muestra una imagen donde hay una caniquita que está prendiendo y apagando. Ahí quiere decir que están cerrados, ¿sí? La única estructura que se encuentra activa es la bomba de sodio y potasio, quien está transportando activamente siempre los iones de sodio hacia el espacio extracelular y los iones de potasio hacia el citoplasma. La bomba hace que haya una mayor concentración de iones positivos fuera de la célula y una cantidad de iones negativos dentro de la misma, aproximadamente menos 70 milivolts. Ahora, cuando vamos a tener un potencial de acción, o sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando va a empezar a generarse un estímulo doloroso, un estímulo nervioso, ¿sí? Como bien vimos, el potencial de reposo de la neurona es menos 70 milivolts. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cuándo un estímulo doloroso se convierte en un impulso nervioso? Imaginemos que nos duele la muela. Este estímulo doloroso permite la entrada de iones de sodio a la neurona, cambiando lentamente este potencial, volviéndolo ligeramente más positivo, lo necesario para llegar aproximadamente a unos menos 55 milivolts. Esta etapa, doctores, le podemos llamar que es una despolarización lenta. A partir de aquí, ahora sí viene una despolarización rápida. En este momento, los canales de sodio dependiente de voltajes se abren masivamente, provocando el influjo de sodio al interior de la célula, cambiando el potencial de negativo a superpositivo, ¿sí? Aquí nos vamos a más 30 milivolts. En esta etapa de despolarización va a terminar cuando este canal de sodio se inactive y obviamente el canal de potasio abra y empiece a realizar un intercambio
para generar la repolarización. Al mismo tiempo que se está generando esta repolarización, la bomba de sodio y potasio va a seguir trabajando y va a terminar generando una hiperpolarización y luego volver a tener un potencial de reposo de la neurona en donde ya está estable y ya no hay conducción. Entonces, aquí ya hemos visto potencial de reposo neuronal y potencial de acción neuronal. Ahora, ¿cómo se transmite el impulso doloroso, el impulso nervioso? Ahora, imaginemos una fibra de nervio que va desde la muela hasta la médula espinal y entonces aquí se transmite a lo largo de toda esta fibra la información necesaria para que sepamos que algo no anda bien y que ahí hay unas cavidades o unas caries que están generando que el tejido pulpar esté irritado. Ahora, a lo largo de esta fibra nerviosa vamos a tener suficientes canales de sodio y por el efecto del estímulo doloroso se va a cambiar el potencial de acción alrededor de del primer canal, volviéndolo positivo. Así, este va a estimular al segundo canal y lo va a volver a su vez positivo y de aquí se va a hacer un efecto cadena y se van a ir cambiando todos los canales de sodio en el transcurso hasta el cerebro, generando que el estímulo doloroso pueda viajar a través de él sin ningún problema. Obviamente aquí, como ya vieron, se fueron abriendo esos canales, el impulso doloroso no tiene ningún problema por pasar y ¿qué es lo que sucede? Una vez que pasa ese estímulo doloroso, ¿sí? Los canales de sodio vuelven a cerrarse y no se abren hasta después de un tiempo. No sé si les ha pasado cuando hacen pruebas de vitalidad, ustedes colocan el frío en el órgano dentario, se genera un estímulo dolorosísimo, ¿sí? Pero si nosotros no permitimos que haya un restablecimiento de esta fibra nerviosa, inmediatamente colocamos otra vez frío en la muela, ya no duele. Es precisamente por esta situación que acabamos de mencionar. Entonces, ahora, ya que sabemos cómo se van abriendo esos canales de sodio, vamos a tener cómo se da la transmisión hasta la zona somatosensorial de la corteza cerebral y le denominamos vía ascendente espinotalámica. Esta se genera, por ejemplo, en este caso, el dentario inferior va avanzando y va a unirse al ganglio de Gasser esta información donde empieza el trigémino y de ahí obviamente va a subir a la médula, su asta posterior, al asta anterior, luego sigue subiendo por las diferentes estructuras, pasa por el tálamo y llega hasta la zona somatosensorial que se encuentra en la corteza cerebral, donde aquí mismo se va a expresar, se va a entender que el dolor o qué es lo que está causando el dolor para tener una respuesta o una reacción. Obviamente ya hablamos de diferentes temas de la biología de la conducción y no obstante, algo que es bien importante, que está bien descrita en la literatura, son los canales de sodio. Y los canales de sodio están compuestos por 4 subunidades que van a tener 6 segmentos transmembranales. Se les denomina transmembranales porque pasa de la parte extracelular de la membrana hacia el citoplasma esta proteína. Entonces, aquí lo estamos viendo el canal de sodio totalmente extendido. Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, reunirlo. Cada 6 segmentos se van a unir para formar una subunidad. Ya que tenemos estas subunidades reunidas, las vamos a plegar para formar el canal. Este canal es selectivo propiamente a iones, ¿sí?, de sodio. Solamente va a actuar con estos canales. Y de esta forma estamos entendiendo que si nosotros podemos llegar a cancelar el ingreso de esos iones de sodio, pues obviamente la conducción nerviosa no se va a dar. ¿Por qué? Porque el citoplasma va a continuar siendo negativo y no hay forma de despolarizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los anestésicos locales? Los anestésicos locales, una vez que se colocan en la zona donde se infiltraron, van a difundir a través de la membrana lipídica de la célula y se van a unir a la 4ª subunidad en el 6º segmento. Ahí, doctores, se encuentra el receptor RLA. Este receptor RLA es una proteína que se une
más bien, que el anestésico se une a esta proteína y genera un bloqueo dentro del canal nervioso, bueno, del canal de sodio, perdón, para que no haya una conducción nerviosa. Explicando un poco, anestesio, y si ustedes se fijan, volvemos a la misma gráfica donde empieza la conducción del dolor, el estímulo doloroso se hace presente. Yo, por lo tanto, primero bloqueé uno de los canales distales en un dentario inferior, y entonces empieza a hacer el efecto y se empiezan a bloquear muchos de estos canales de sodio. El estímulo doloroso hace que empiece a haber ese cambio de polaridad en la membrana y empieza a generar una conducción del estímulo doloroso. ¿Hasta dónde? Hasta donde los canales están bloqueados por este anestésico. Y como les comento, en el sexto segmento de la cuarta subunidad se encuentra el RLA, ¿sí? Que es afín a los anestésicos. Se va a unir ahí por un tiempo específico, dependiendo su latencia y su periodo de duración, evitando que haya una conducción dolorosa. Nos da el tiempo de hacer la terapia necesaria para eliminar el factor irritacional que está causando el dolor y que el paciente se vaya muy feliz de nuestra consulta. ¿Sí? Obviamente, ya teniendo la anestesia, tenemos que considerar ciertos puntos de la misma. ¿Sí? Hay que saber que los anestésicos son neurotoxinas, son neurotóxicos. Entonces, vamos a tener que tener cuidado con ellos. No hay que abusar en la cantidad. La verdad que en las dosis recomendadas no son nada problemáticos. De hecho, son los fármacos más seguros en la consulta odontológica. Actúan sobre la membrana celular, sobre la membrana plasmática de la misma, interrumpen temporalmente toda la transmisión de impulsos eléctricos hacia el cerebro, que habíamos visto que llegan hacia la corteza cerebral. Y bueno, una de las situaciones que sí se pueden acumular en la sangre, pueden dar a órganos blancos, y obviamente si esto es una cantidad exagerada, pueden llegar a comprometer su funcionamiento, o si el paciente tiene ciertas situaciones sistémicas, que sean polimedicados o que tienen enfermedades crónico-degenerativas en donde sus órganos blancos no funcionan de la forma adecuada, pudiéramos llegar a tener una situación inesperada o preocupante. Dentro de la clasificación de los anestésicos hay algo bien importante. Tenemos ésteres y tenemos amidas. Las ésteres ya no están en el mercado. Bueno, simplemente la benzocaína. La benzocaína es la única que está hoy en día todavía con uso clínico. La podemos encontrar como tabletas para la garganta cuando tenemos la irritación causada por la tos, o podemos tenerla como anestesia tópica para poder trabajar. La verdad es que aquí funciona como un buen efecto placebo. Habíamos visto esa situación. Hay mucha gente que la desea. Recuerdo mucho al doctor Santos Talamás, una cátedra de cirugía en la licenciatura, y nos decía que evitáramos utilizarlo por la posibilidad de causar alergias. Y tenemos las amidas que desde 1948 a la fecha han tomado un lugar preponderante, donde tenemos que la última de ellas fabricada o desarrollada en Alemania, la articaína, en 1976, ha llegado a revolucionar la odontología porque es el anestésico local que ha sido desarrollado con la finalidad específica para el odontólogo. Entonces, súper segura, súper buena. Articaína ha venido a revolucionarnos y obviamente tenemos diferentes fechas en las que han ido apareciendo en nuestro país, en diferentes partes del mundo. No obstante, ya la tenemos en México y es una excelente molécula que podemos llegar a considerar dentro de nuestra consulta. Una de las situaciones que debemos de tener, o características, perdón, que deben de tener los anestésicos es que no sea irritante, sea de larga duración, que no dañe tejidos, que tenga una baja toxicidad, obviamente que sea reversible, que actúe de forma rápido, que tenga un efecto adecuado, que podamos hacer los procedimientos que necesitemos y que sea confiable. ¿Y a qué me refiero confiable? En que el fármaco que viene incluido en esa ampolleta no tenga ninguna sustancia que me pueda llegar a generar una reactividad en mi paciente. Obviamente tenemos la estructura química, no vamos a hablar de los ésteres, vamos a hablar nada más de las amidas, que son el grupo que tenemos que estudiar porque es el que utilizamos en odontología. Tenemos que tiene una porción lipofílica.
Esta porción lipofílica más adelante la vamos a desmembrar un poquito más cuando hablemos del metabolismo, pero tiene un anillo de benceno. Para la mayoría de ellas, solo una molécula, que es la de la articaína, tiene un anillo de tiofeno. Su cadena intermedia es una amida. Y obviamente la porción hidrofílica, que está formada por ácido acético, evita que se hidrolice al momento de inyectarse. Dentro de la acción de los fármacos, vamos a tener el tiempo de duración. Y entonces la anestesia pulpar es algo que nos mortifica muchísimo a todos los odontólogos, porque a lo mejor podemos tener anestesiados todos los tejidos blandos, pero el tejido pulpar no. Y vamos a categorizar a los anestésicos en duración corta, intermedia y larga, en donde los de duración corta es aproximadamente 30 minutos, de duración intermedia de 60 minutos y de duración larga de 90 minutos, hablando del tejido pulpar, ¿sí? Entonces, aquí hablamos que la mepivacaína y la lidocaína sin vasoconstrictor van a estar en el primer grupo. Obviamente, por obvias razones, no tiene la epinefrina, que retarda su eliminación. Perdón, me puso aquí que ya excedimos la capacidad de gente. Bueno, tenemos la mepivacaína el 3%, lidocaína al 2%. Esto es bien importante porque nos menciona que las latencias de este grupo de duración corta es de 3 a 5 minutos. Doctores, la verdad es que esto de 3 a 5 minutos es cuando el paciente en ocasiones empieza a sentir esa pequeña sensación. No quiere decir que a los 5 minutos vamos a poder trabajar inmediatamente. Entonces, aquí lo que sí hay que considerar es dejar entre unos 10 y 15 minutos siempre el anestésico actuando, para que nosotros tengamos esa profundidad en el tema anestésico. Luego vamos a tener los de duración intermedia, que son los que generalmente utilizamos por comodidad. Tenemos la articaína, que si por su liposolubilidad penetra muy rápido a la membrana celular, y entonces su latencia la marcan de 1 a 3 minutos, tiene un efecto prolongado en la pulpa, aproximadamente 60, y en tejidos blandos se va a ir de 3 a 5 horas, dependiendo de cada paciente y la infiltración. La mepivacaína y la lidocaína tienen un periodo de latencia de 3 a 5 minutos, ligeramente por arriba de esta. Igual la pulpa se anestesia 60 minutos, y la duración de su efecto es de 3 a 5 horas. La verdad es que en mi experiencia personal, considero que la articaína en nuestro país, en México al menos, es el anestésico que tiene mayor duración de efecto en los tejidos. Y luego tenemos la bupivacaína, que no se vende en mi país. Su latencia es un poco mayor, tarda más en hacer efecto, pero una vez que hace efecto, de 90 a 180 minutos en pulpa, y el tejido de 8 a 12 horas. Entonces, para que tengamos esta duración, tenemos que utilizar un vasoconstrictor, y en México al menos se utiliza la epinefrina. Entonces, al utilizar la epinefrina, hacemos que se incremente la duración, incrementa la profundidad del anestésico y disminuye su toxicidad. ¿Y por qué disminuye su toxicidad? Principalmente, doctores, porque la absorción al torrente sanguíneo se va a minimizar, y entonces va a irse muy lentamente este anestésico absorbiendo por el torrente sanguíneo, y esto nos ayuda en muchos aspectos, principalmente en que, como bien comentamos, la cantidad del fármaco es menor en el torrente sanguíneo, y dependiendo el anestésico que utilicemos, pues es en donde se va a metabolizar. Tenemos la epinefrina de 1 en 50,000, 1 en 100,000, 1 en 200,000, 1 en 80,000. Y entonces esta gráfica es nada más para ver la cantidad de epinefrina que un paciente médicamente comprometido puede llegar a utilizar, ¿sí? Esto es de acuerdo al control del dolor en la práctica, y obviamente no hay que llegar a esos niveles. Y segundo, hay que siempre saber qué cantidad de anestésico y de epinefrina estoy colocando en cada paciente, y hay que estar súper seguros de no inocularlo en una vena, ¿sí? Si pinchamos una vena, hay que movernos, porque si inoculamos ahí, bueno, pues el paciente va a tener los típicos efectos de la
del vasoconstrictor, que son sudoración, nerviosismo, malestar, taquicardia, siente que se le sale el corazón, se puede llegar a sentir muy mal. Y para entender, me permití poner estos vasos de leche y vamos a ver cuándo es que tenemos más epinefrina en un cartucho. Cuando hablamos de que tenemos epinefrina 1 a 50,000, 1 a 80,000, 1 a 100,000 y 1 a 200,000, es lo siguiente. Si tenemos la misma cucharada de chocolate y lo vamos a verter dentro del vaso, ¿cuál de ellos va a quedar con mayor cantidad de chocolate de acuerdo a la solución? Entonces, de esta manera, sabemos que un cartucho que tiene 1 a 50,000 tiene una mayor cantidad de epinefrina. 1 a 200,000 tiene una cantidad mucho, mucho menor de la que pudiera llegar a tener este cartucho. Entonces, es importantísimo que nosotros sepamos que cuando a veces necesitamos la acción o la ayuda de un vasoconstrictor con la finalidad de evitar sangrados o y la finalidad de prolongar el efecto anestésico, no importa si utilizamos 1 a 50,000 o si utilizamos 1 a 200,000, ¿sí? Obviamente es seguridad. En lo que es la farmacocinética, ¿sí? Los fármacos, en este caso los anestésicos locales, tanto el grupo de amidas, que es, vamos a suponer que la porción superior es la fórmula química para lido y mepi, y la fórmula inferior es para articaína, que son los que usamos en nuestro país. Si nosotros las marcamos, tienen un grupo amida, ¿sí? Y un anillo aromático. Este anillo aromático llamado benceno, que es el que le confiere la liposolubilidad al anestésico, van a ser para el grupo de lido y mepi. ¿Y qué pasa con este grupo? Que este grupo se metaboliza al 100%, ¿en dónde? En el hígado, en las enzimas microsomales hepáticas. Y por otro lado vamos a tener el grupo de la articaína o el enlace químico de la articaína, donde tenemos un grupo amida, pero este tiene una característica, también tiene un grupo éster, pero es tan seguro que se considera dentro del grupo amida, no causa alergias y no causa reacciones. A su vez, su anillo aromático, como bien habíamos comentado, es el de tiofeno y este le brinda ciertas características. El grupo de los ésteres se elimina en la colinesterasa plasmática. Y lo que tenemos de ventaja con esta articaína es que el 95% de las moléculas de articaína se van a metabolizar en la colinesterasa plasmática, en sangre, y solo un 5% en hígado. Y esto nos ayuda muchísimo en lo que viene siendo la biotransformación o la detoxificación, ya que no necesitamos de poner a trabajar a marchas forzadas al hígado para lograr una eliminación del mismo. Y obviamente todas se van a excretar por los fluidos corporales, principalmente los riñones. Dentro de la farmacocinética, que es algo que a lo mejor nos llega a generar a veces confusión, vamos a explicarlo de la siguiente forma, ¿sí? Como les había dicho, el anillo aromático es el que le confiere esa posibilidad de penetrar a la membrana celular. Y entonces tenemos el anillo de benceno y si ustedes se fijan, esta gráfica nos menciona que la mepivacaína y la lidocaína tienen muy pocas probabilidades de cruzar esta membrana, donde el anillo de tiofeno, obviamente articaína, tiene hasta un 17 posibilidades de cruzarla. Es 17 veces más fuerte que la mayoría de los anestésicos que utilizamos en la actualidad. Entonces, tiene una superioridad y tiene una afinidad por ser liposoluble, que esto es lo que estamos buscando siempre de un anestésico, ¿sí? El pK de los anestésicos, donde mepivacaína es el que mejor tiene ese pK, y cuando hablamos del pK, que es el índice de disociación de los anestésicos, es la forma en que el anestésico va a actuar en un medio alcalino o en un medio ácido. Entiéndase bien que un paciente sin dolor, sin inflamación, ¿sí? Cosa que es raro que llegue a la consulta del endodoncista, puede ser anestesiado con cualquier tipo de anestésico. Pero cuando tenemos una inflamación aguda o crónica o una infección, el pH de la zona está acidificado, está por abajo del 7.4, que sería lo normal. Estamos hablando que puede estar entre 5, 6. Esto hace que los anestésicos no penetren de la misma forma, se hidrolizan y entonces no funcionan. La idea es que tengan más o menos el mismo pH
para que este funcione. Entonces, se reconoce que la mepivacaína, al tener un pK más ácido, por así decirlo, va a poder llegar a funcionar de una mejor forma dentro de las membranas. Y obviamente habíamos hablado de la sexta segmento de la cuarta subunidad de los canales de sodio. Y aquí es donde venimos a hablar de un poquito de la unión de las proteínas plasmáticas. La articaína se une en 95% y solamente un 5% queda libre. Mepivacaína es un tanto inferior, 75% se une a esto y un 25% queda libre. Y la lidocaína un 65% y un 35% libre, donde la lidocaína es la más pobrecita en este aspecto, y lo que estamos buscando es que obviamente el anestésico se una a estas proteínas para que no haya la conducción del dolor. Y la lidocaína no quiere decir que sea mala, pero lamentablemente a veces la utilizamos porque es la más económica, al menos eso es lo que se ha venido dando. Y otra cosa de las situaciones que se pueden llegar a presentar o que tenemos que tener consideración, porque lo que vamos a ver adelante con las mujeres embarazadas o que están dando pecho o que están lactando es importantísima, ¿sí? La degradación o la vida media de un fármaco. En este caso, los anestésicos locales requieren de 6 vidas medias para llegar a su mínima concentración en sangre. Entonces, cada una de las moléculas tiene diferente tiempo para eliminarse. Estamos hablando que si nosotros tenemos que la mepivacaína en 120 minutos degrada su primer vida media, vamos a necesitar 6 veces esa cantidad de tiempo para que se degrade en su totalidad o en su máxima totalidad. Y estamos hablando que son 720 minutos divididos en 60 minutos por hora, nos da 12 horas. Lo mismo para lidocaína, es 90 por vida media, nos daría 9 horas. Y la vida media de la articaína es de 27 minutos. Si la multiplicamos por 6 vidas medias, nos da aproximadamente 162 minutos. Entonces, si lo dividimos, nos da menos de 3 horas. Doctores, créanme que cuando hablamos de odontología de detalles, la articaína es un punto favorable. Estamos considerando que esta se va a eliminar por completo del organismo 3 horas después de su efecto. Entonces, eso disminuye considerablemente el hecho de que nosotros a una paciente que está dando pecho pueda volverse a colocar a su bebé y poderlo amamantar, ¿sí? Las dosis terapéuticas máximas recomendadas. Doctores, hice un pequeño resumen. Esta tabla menciona todos los grupos AMIDA. Yo nada más estoy colocando Lido, MEP y ARTI, que son los anestésicos que se utilizan más en México. Y obviamente tenemos miligramos por kilogramo de peso, vienen adulto, niño, máximas absolutas o máximas dosis recomendadas, 500, 400 y 500, y las dosis por cartucho. ¿A qué depende las dosis de cartucho? Ahorita lo vamos a ver, pero tiene 36 miligramos, 54 miligramos y 72 miligramos. Y obviamente aquí un resumen, no excedan esa cantidad de cartuchos en sus pacientes, ¿sí? Hablando de cantidades máximas de cartuchos en pacientes adultos. Esto no es para niños, es para adultos, ¿sale? ¿Y cómo sacamos la medida o la cantidad de anestésico que voy a utilizar? Si ustedes se fijan en la gráfica del lado derecho, dice lidocaína 2%, concentración en 2% en el cartucho que tiene 1.8 mililitros. Si lo multiplicamos, nos da 36 miligramos. La que viene al 3%, 3 por 1.8, 54 miligramos. Y la articaína 4% por 1.8 nos da 72. Es por eso que entendemos que así se sacan las gráficas. Ahora, ¿cómo saco la cantidad de cartuchos que voy a utilizar? Si utilizamos mepivacaína con vasoconstrictor, ¿sí? Y la multiplicamos, ¿sí? 45 por 6.6, que viene siendo miligramos por kilogramo de peso, nos da 297. 297 entre 54, aquí tuve un error, no es con vasoconstrictor, es al 3%, es 54 miligramos, es igual a 5.5 cartuchos. Si lo fuéramos a utilizar en niños, doctores, y que tengamos un niño que también es un poquito robusto y que pesa 45 kilos,
por 4.5 nos da 90 miligramos. Entre los 54 miligramos que trae el cartucho, estamos hablando que podemos llegarle a anestesiar 3.75 cartuchos a ese niño. Doctor, es muy importante. Yo siempre indico que redondeen hacia abajo. Si vas a poner 5.5 cartuchos, déjalo en 5. Si llegas con el niño a 3.75, déjalo en 3. ¿Sí? Este ejemplo para lidocaína en adultos, por ejemplo, si tenemos tenemos un peso de 92 kilogramos en el paciente, por 7 miligramos por kilogramo de peso, nos da 644. Si ustedes se fijan, aquí estamos excediendo la dosis máxima recomendada. A su vez, esto hace que si nosotros dividimos, al paciente le pudiéramos llegar a poner 17 cartuchos, que excede por completo las recomendaciones que pusimos en la tabla inicial. Entonces, lo máximo que puede llegar a recibir este paciente son 13.88 cartuchos. Doctores, ya llegar a esa cantidad es una cosa exagerada, pero redondele hacia abajo, 13. Hablando de los niños, por ejemplo, viene siendo un pacientito de 35 kilos por 4.5 miligramos, que es la dosis máxima recomendada por gramaje de peso, nos da a 4.37 y yo recomendaría que fueran 4 cartuchos. Ahora, la articaína, que la tenemos en muchas de las ocasiones un poquito penalizada con el tema del uso en los niños, es totalmente segura. La ventaja es que, como les digo, se elimina mucho más rápido del organismo y esto hace que sea mucho más seguro. Aparte que requerimos de una menor cantidad de colocación de la misma para un efecto y tiene muchas bondades. Se puede utilizar en la región inferior como fondo de saco y va a pasar todo lo que viene siendo la cortical externa y va a difundir a través del hueso llegando a las ápices de nuestros dientes. Entonces funciona muy adecuado ese anestésico. En este caso, un paciente de 55 kilos por 7 miligramos por kilogramo de peso que son 385 y nos da un total de 5 cartuchos en un paciente de 55 kilos. Y un niño, ¿sí?, que pesara unos 20 kilogramos, aproximadamente unos 7 años, a este paciente se le puede poner hasta un cartucho de articaína. Entonces, doctores, espero que esta parte haya quedado bien clara y que les haya ayudado mucho, porque aquí vamos a poder definir cuánta cantidad de anestésico le puedo colocar a mis pacientes. Durante el embarazo, ¿se puede atender a una paciente? Claro. ¿Qué debemos usar? Lo más seguro, doctores. Si nos vamos al primer trimestre, que es el que por excelencia mencionan que debemos de tener cuidado porque está en histo y morfodiferenciación, ese embrión, si nosotros le colocamos algún químico, se dice que pudiera llegar a causar una malformación. Entonces, evitemos en la medida que se pueda y dejar nada más la atención en embarazadas en procedimientos de urgencia bajo anestesia. Obviamente, todos los profilácticos y todas las atenciones preventivas en un paciente embarazado se pueden dar. Realmente, platicando con el ginecólogo, nos hace mención que es muy, muy importante evitar nada más pinchar a una arteria o una vena con el vasoconstrictor. Fuera de eso, él menciona que es totalmente seguro el uso de los fármacos anestésicos locales en una paciente con embarazo, en su etapa de gestación. Y obviamente, ¿por qué nos preocupa? Porque el paso de los químicos a través de la placenta para que puedan afectar al producto puede ser algún problema. Entonces, ¿de qué depende esto? De la cantidad de los anestésicos locales, el método de administración, como les comentaba, que no se inocule en una vena. El porcentaje del vasoconstrictor es importante y habíamos mencionado que obviamente la odontología de detalles es importantísima. Hablamos que el porcentaje de la articaína es mucho, mucho, mucho menor que cualquier otro y puede administrarse con una seguridad enorme. Y la vida media. ¿A qué me refiero con la vida media? Lo acabamos de explicar. El tiempo que tiene este fármaco de eliminarse del organismo y el que menos tiempo necesita para eliminarse vuelve a ser la articaína. Ahora, entre menos es más. Fíjense bien esto. La FDA tiene esta clasificación y son estudios probablemente un poquito ya antiguos
Y la otra cosa es que obviamente no podemos experimentar en pacientes humanos, y mucho menos imagínense que una mamá se prestara para hacer una investigación en el uso de anestésicos locales durante su embarazo. Entonces, la FDA tiene esta clasificación donde hay una ausencia de riesgo fetal demostrado en humanos. Ningún anestésico entra en esta categoría porque todos son neurotoxinas, de una u otra forma pueden llegar a generar un cambio. En la B son estudios donde se genera que es bien intolerada este tipo de fármacos o productos en animales, pero no hay estudio en humano. El único que se ha estudiado es la lidocaína. Y en la C, que están articaína y mepivacaína, hay una carencia de estudios adecuados en humanos como en animales. Aún así, viendo cómo se ha ido comportando la articaína en los últimos años, hemos visto que no ha tenido realmente una respuesta agresiva o nociva contra ni los bebés ni contra las mamás. Lo que sí es que en lactancia materna va a ser bien importante que sepamos si se excretan o no por leche materna los anestésicos. Sí, como les dije, todas las secreciones del organismo van a liberar los fármacos que nosotros consumamos. Si la paciente está tomando algún medicamento, un antibiótico o un analgésico, va a haber liberación por vía de leche materna. Entonces, los anestésicos no es la excepción. Entonces, ¿qué debemos recomendarle? Pues obviamente el más rápido en eliminarse y el más seguro, el que tiene una vida media mucho más corta, volvemos a lo mismo, es la articaína. Y la FDA lo que recomienda es que la mamá previa a la cita, si ya sabe que va a ser atendida, es que se saque 1 o 2 tomas y entonces aquí entra una ecuación matemática donde pudiéramos decir, fíjense bien, si usamos mepivacaína, aproximadamente son 12 horas para que se concrete su vida media, pero dijimos que estas vidas medias van a empezar cuando ya llegue a su clímax de función dentro del organismo. Entonces, si nosotros le aumentamos esas 3 horas de periodo de duración del anestésico, que es de 3 a 5, ¿verdad? Pero si le aumentamos esas 3 horas, la mamá podrá prenderse al bebé hasta después de 15 horas. Y es mucho tiempo, ¿sí? En el caso de lidocaína, pudieran ser hasta 12 horas, ya que su vida media es 9, pero en el caso de articaína son solamente 6 horas. Entonces, si para los que son papás y los que han sido papás, ya saben que lo más importante es nuestros hijos y les queremos dar siempre lo mejor. Entonces, el hecho de que nosotros nos pongamos del lado del paciente y le brindemos esa oportunidad de que lo más pronto posible el bebé pueda estar amamantándose, pues lo va a tomar de una forma mucho más gratificante. Ahora, ustedes saben que hay muchísimas organizaciones nuevas como las de la Liga de la Leche, donde por cualquier cosa defienden el tema de que las mamás utilicen la leche materna con sus hijos. Por otro lado, lo que son las alergias, es bien importante saber que sin vasoconstrictor los anestésicos son totalmente seguros, ¿sí? Tienen la molécula del anestésico, el cloruro de sodio, que viene siendo la sal, y un agua destilada, y que realmente no hay pruebas o no existen riesgos de alergia ante estas 3 componentes del anestésico. Si ahora nos vamos a los anestésicos que tienen vasoconstrictor, obviamente vamos a tener mucho más componentes, en donde entra el metabilsulfito de sodio y los metilparabenos. Doctores, ¿a qué se dedican estos 2 componentes? Principalmente los metilparabenos como un agente bacteriostático y los metabilsulfito de sodio, denominados sulfitos de sodio también, se utilizan para evitar la oxidación del vasoconstrictor. ¿Y por qué se utiliza? Porque obviamente tenemos anestésicos que vienen en cartuchos de plástico y estos tienen el peligro de generar ciertas microporosidades y obviamente el metabisulfito de sodio va a retrasar o va a retardar la oxidación del mismo para que éste pueda seguir funcionando. Y en cuestión de los metilparabenos, este agente bacteriostático, para que no se desarrolle o no crezca ningún microorganismo dentro de los cartuchos, todo lo que es Estados Unidos, Canadá y Europa lo he eliminado por completo. Tenemos una gran ventaja, que nosotros tenemos Septodont en México. Y Septodont es un producto fabricado en Europa, en Francia precisamente, y esto hace que este producto tenga como un agente bacteriostático al EDTA, el ácido etilendiaminotetracético, que nosotros lo conocemos bien los endodoncistas en el uso de
de nuestros tratamientos endodónticos. Y no se ha reportado que haya una situación de alergia bajo este. Entonces, en este estudio hecho en Brasil, son 12 marcas de diferentes cartuchos, y cabe mencionar que todos los cartuchos que tienen plástico pues presentan de una u otra forma metilparabenos dentro de su composición. Nada más vienen 4 en la gráfica que son de vidrio, y 3 de ellos no presentan los metilparabenos, y dentro de ellos 2 son de la marca de Ceptodont. Entonces, tranquilos, es un anestésico bastante seguro siempre que se utilice con la marca recomendada. Las alergias al látex pueden estar presentes hasta en un 6% de la población a nivel mundial, y pueden ir desde una reacción muy sencilla, muy simple, hasta un choque anafiláctico que nos gustaría evitar. En cuestión de Ceptodont, tiene una recubierta siliconada, entonces no utilice el látex, haciéndolo todavía más seguro. Ahora, ya que pasamos por toda una historia de cómo funcionan los fármacos, podemos llegar a decir que obviamente la articaína brinda ciertas características superiores al resto de los demás anestésicos. Así que mi sugerencia sería que empezáramos a modificar nuestra consulta. Creo yo que después de lo que hemos visto, el precio de la articaína probablemente sería algo que nos pudiera llegar a preocupar, pero créanme que después de los resultados que se obtienen con estos fármacos, el costo es irrelevante. Ahora, tengo este caso, es un caso clínico de una paciente femenina de 15 años. El motivo de la consulta es un traumatismo de la región anterior, es reciente, se pegó en la madrugada, se cae de la cama mientras dormía. Ella platica que estaba soñando que espantaba una mosca, le dio el manotazo y se pegó en la boca. Entonces se le acabó la cama. La historia clínica de ella es un paciente sin datos clínicos, perdón, sin datos clínicos patológicos, y el manejo de ella fue anestesia de mepivacaína al 3%, con un refuerzo de articaína al 4%, de 1 a 200,000. El tratamiento fue endodoncia en el 2.1, elevación del margen gingival y adhesión del fragmento coronario. Discúlpenme. Se utilizó el nervio alveolar anterior como bloqueo, y el nervio palatino anterior para generar una anestesia mucho más adecuada y poderla manejar tanto por vestibular como por palatino. Este es el caso, vamos a observarlo, donde se presenta con la fractura en el tercio medio por vestibular, lamentablemente por palatino, es subgingival. Aquí estamos utilizando agujas de Ceptodont. Si no las han probado, les recomiendo las XL, pero muchísimo. El dolor al momento de hacer la punción es increíblemente menor. Y si ustedes se fijaron, también utilizo las jeringas de Ceptodont, que tienen diferentes anillas para su dedo pulgar y tiene autoaspiración, y es una chulada. Esta paciente, una vez que ya se controló con el anestésico, pudimos trabajar de una manera muy adecuada los tejidos sin generarle dolor y complicación al paciente. Este caso no termina aquí, este caso ya está con brackets. Se sugirió una extrusión ortodóntica, ya que el pegamento, la adhesión del fragmento en la porción palatina es muy precario, no podía hacer otra cosa, tendría que haber hecho una osteotomía, y por la edad del paciente preferimos hacer una extrusión forzada para que posteriormente se rehabilite con una restauración coronaria. Este caso es un caso clínico, también paciente femenino de 12 años, motivo de la consulta, otro traumatismo, pero ya de algún tiempo. Estaba jugando a cargarse con su hermana, en México le llamamos de camachito. Ella se pasó por la parte arriba de la hermana y fue a dar al piso y se pegó en la cara. Su historia clínica es una paciente sin datos clínicos patológicos, y se manejó con anestesia de mepivacaína al 3%, acompañada de articaína. En la primera sesión, en la segunda sesión, nada más utilizamos mepivacaína. Y obviamente en la primera consulta se hace pulpectomías de la pieza 2.1 y 2.2 y drenaje del absceso.
se dio antibiótico terapia y un refuerzo con analgésico, y en la segunda cita se obturó. Este caso me gusta porque nada más anestesiamos por la porción vestibular infraorbitaria, logrando tener anestesia tanto en distal como en mesial de la lesión, que en un segundo la van a ver, para evitar que haya una mayor concentración de líquido en la zona afectada. Y pudimos trabajar de forma adecuada. Si ustedes se fijan, la movilidad que presentaban estas piezas en esta periodontitis apical era terrible. A la paciente le dolía de sobremanera. Tuvimos que anestesiar para poder después hacer esta prueba de movilidad. Se lavó, se irrigó con hipoclorito de sodio. Ayudamos haciendo un drenaje en la misma cita, en la primera cita, con la finalidad de generarle una liberación del material purulento y que empezara a tener una mejoría. La verdad es que en una semana el paciente se presenta a la consulta, cero movilidad, todo muy bien, y se decide obturar los tratamientos. Se obturaron con BioRoot. La verdad es que yo trabajo mucho con lo que son BioRoot y Biodentin, productos altamente recomendados. Y en este caso también utilizamos la aguja XL, aquí dice Septojet XL corta. Si ustedes se fijan, el lumen del interior de la aguja es mucho mayor, entonces requiere de menos presión para poder introducirse a los tejidos y depositar el anestésico con una velocidad mucho más lenta. Aproximadamente se recomienda que sea por arriba del minuto la colocación de un cartucho. Y la verdad es que en estudios se ve que esto no se cumple. En este caso es un paciente masculino de 56 años. Su motivo de consulta es antecedentes endodónticos. Él se practicó una endodoncia hace años, nunca tuvo mejoría, se volvió a inflamar. Yo realizo el retratamiento, no logro tener la longitud adecuada. Como quiera, le digo, mira, veo mejor la endodoncia, pero no llegué a donde yo quería. Es probable y el riesgo de la cirugía es latente. Pues sí, a los 3 meses se presenta, seguía con su tracto sinuoso, en ocasiones aumentaba el volumen y tenía sus descargas y ya estaba un poco desesperado el paciente. A él lo manejamos con mepivacaína al 3% como infiltración inicial, seguida de articaína y cirugía apical de la pieza 2.4, en donde obviamente estuvimos trabajando y este es el caso. Si ustedes se fijan en el CBCT, que hoy en día es CBCT riguroso en todos los pacientes de cirugía y reimplante y autotrasplante, para poder planificar en tercera dimensión mucho mejor las cosas. Se hizo una incisión submarginal, se eliminó por completo la lesión. Fue una ventaja que haya salido en su totalidad en un solo tajo. Se hizo la retropreparación con puntas ultrasónicas y de la marca NSK. Bueno, a mí me gustan mucho, son un poquito, por así decirlo, se llevan su tiempo para hacer el corte, para hacerlo con seguridad y funcionan muy bien. Se obturó con Biodentin y el paciente, la verdad es que tiene una recuperación bárbara. Ha llegado a funcionar bastante bien el procedimiento que hicimos. Ahora, este paciente femenino de 45 años, el motivo de la consulta, su antecedente es una endodoncia, continúa con un dolor porque se detectó un instrumento fracturado, es una paciente sin datos clínicos patológicos, se anestesia con mepivacaína y articaína, y este caso es un reimplante de la 4.6. Si ustedes se fijan, este es el órgano dentario, está estructuralmente muy bien, y bueno, ¿por qué no decidí hacer cirugía? En el estudio veíamos que había demasiado cortical externa y demasiado hueso, aproximadamente 7 milímetros para llegar a lo que era la raíz, y no había una lesión fenestrada hacia la tabla vestibular, y el procedimiento iba a ser muy invasivo. Entonces decidimos hacer un reimplante, y este reimplante la verdad es que fue una maravilla, salió y entró sin ningún problema. Se hizo la retropreparación con puntas ultrasónicas diamantadas, se le colocó Biodentin y se llevó a la cavidad, y obviamente el tratamiento fue todo un éxito, está funcionando actualmente. Y aquí vemos cómo colocamos
el biodentín, que la verdad que es también un material muy, muy noble para trabajar. Es fácil de hacerlo y es un sustituto bastante idóneo para lo que viene siendo la dentina. Se lleva a la cavidad oral. Yo nunca cureteo el alveolo, lo ferulicé, punto en cruz y funcionó adecuadamente. Ahora, otro caso, perdón. Este paciente tiene antecedentes de endodoncia. Después de algunos meses empezó con dolor, aumento de volumen. Me habló mi colega y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya le empezó a doler y le fracturé un instrumento. Este es un molar inferior, se hace cirugía apical del 3.6 de la raíz mesial, es un tratamiento selectivo y se utilizó mepivacaína y articaína. En este caso en particular, estuvo muy interesante porque pudimos lograr eliminar el fragmento apical con todo y el instrumento fracturado. Pudimos hacer la retropreparación sin ningún problema. Se verifica si no hay alguna fractura. Utilizamos como quiera unos pellets de pinefina con la finalidad de cohibir hemorragia. Se hace la retropreparación con las puntas ultrasónicas con la finalidad de generar un espacio para colocar enseguida el material de obturación. En este caso utilizamos biodentín. Lo llevamos al lugar. El paciente ha tenido una buena evolución, al menos ya sus molestias desaparecieron y su aumento también disminuyó. En este caso se colocó un hueso, el RTR, y funcionando a todo dar el procedimiento. Ahí vemos el instrumento fracturado, los dos forámenes apicales. Otro caso importante que me que realmente lo acabamos de resolver, llevamos aproximadamente 15 días de este tratamiento, es un autotrasplante en una paciente femenina de 37 años. El motivo de la consulta es endodoncia, nunca se restauró, se fracturó la corona y no quiere perder el diente o no quisiera quedarse edéntula de esa área. Se vio en un estudio radiográfico que tenía el tercer molar con una cierta similitud, se mandó a tomar tomografías, se hizo la planeación en 3D, se mandaron a hacer guías quirúrgicas para hacer el procedimiento y en este caso se utilizó articaína al 4%, 1/200,000 y trabajamos colocando anestesia en la región posterior, nervio palatino posterior y en el nervio alveolar maxilar posterior. Si ustedes se fijan, en este caso, el reto era hacer la extracción sin generar una lesión. Teníamos una destrucción bastante fuerte. Siempre recomiendo hacer una sindesmotomía agradable para poder retraer el diente, extraer, perdón. Y obviamente aquí tenemos la guía quirúrgica. Previamente al tratamiento se le hizo endodoncia al tercer molar. Se prueba la réplica en el alveolo con la guía quirúrgica, ya previo a la planeación digital. Y obviamente ya una vez que tenemos todas estas condiciones, entonces ahora sí hago mi extracción. ¿Por qué? Porque la finalidad es mantener el diente de extraoralmente lo menos que se pueda. Y entonces hicimos lo que es la colocación del diente en su lecho nuevo y tuvimos que poner una férula rígida porque no tenía estabilidad primaria y a la semana se ve todo bastante bien. Este caso también ha evolucionado de forma adecuada. ¿Y por qué les pongo los casos y les ilustro qué técnica de anestesia utilicé y por qué pongo los anestésicos que actualmente utilizo yo en mi consulta? Creo que sí es determinante saber que los anestésicos cumplen ciertas funciones y todos estos procedimientos que pudiéramos llegarlos a catalogar como algo muy invasivo o algo agresivo dentro de la consulta, fueron trabajados asintomáticamente por mí y el paciente fue totalmente feliz. Entonces, aquí estamos viendo la imagen, muchos de ustedes ya saben de quién se trata este doctor, es el doctor Stanley Malamed, es una autoridad a nivel mundial sobre anestésicos, es anestesiólogo y es odontólogo. Entonces, es difícil que se las contemos a él, pero dentro de muchos de sus estudios menciona que la articaína se puede utilizar de manera efectiva tanto en adultos como en niños, y la articaína es un anestésico local que puede ser utilizado en odontología con toda seguridad.
Si quieren seguirlo, él tiene sus manuales de anestesia. Creo que es conveniente que cada uno de nosotros nos demos la oportunidad. Está traducido al español, si es que quieren leerlo. Y vale la pena tener una lectura. Habrá muchas cosas que a lo mejor no comprendemos porque son de biología o porque son de farmacocinética o farmacodinámica, pero lo que sí es importante es que leamos de qué se trata cada anestésico y lo podamos llegar a utilizar y poner en práctica. Obviamente, algunos puntos antes de despedirnos: el manejo de la ansiedad en pacientes inicia desde la sala de espera, como bien les comenté. Tratar a todos los pacientes como si fueran hiperrespondedores. Manejar la ansiedad del paciente antes de anestesiarlo es indispensable. Infiltrar lento el anestésico, utilizar cartuchos de vidrio recomendado y utilizar, si ustedes pueden, la Septojet XL. Utilizar aspiración siempre, elegir un anestésico que no tenga metabisulfitos de sodio, metilparabenos ni látex preferentemente. Efecto más rápido posible en el paciente es algo que tenemos que elegir, que se elimine muy rápido y que podamos meter la menor cantidad de cartuchos posibles y que tengamos la acción y el efecto adecuado. Y obviamente que se degrade lo más rápido posible, evitando toxicidad y que evitamos que pase por hígado. Como bien mencionamos, el hígado tiene diferentes funciones, no nada más metabolizar los fármacos, así que si le disminuimos su trabajo, va a ser todo mucho mejor. Ya nada más por último, para los que no lo conocen, el mesilato de fentolamina es un producto también de Septodont, lamentablemente no se consigue en todos los países. Yo tengo el gusto de trabajar con él, es un producto que va bastante bien a nuestros pacientes, sobre todo lo indico en pacientes que tienen alguna situación de deficiencia cognitiva, algún problema en sus movimientos, o un PCI, algún paciente con ciertas situaciones fisiológicas que no puede mantener la anestesia en todo momento. Yo lo recomiendo, pacientes muy adultos o niños, e inclusive pues, lo he utilizado mucho en pacientes que tienen que dar alguna plática o tienen alguna reunión posterior al tratamiento odontológico. Se les coloca y el efecto anestésico pasa mucho más rápido. Viene una carterita con 10 ampolletas y les recomiendo mucho que si hay forma de que lo consigan, ténganlas para alguien, el paciente especial que la requiera. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda.